Muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir un rato de reflexión con ustedes y vamos a seguir entonces avanzando después de la gran introducción que nos ha hecho esta mañana el profesor Monedero a las cuestiones del Estado en general. Vamos a intentar abordar esa relación complicada que tienen nuestras sociedades y los estados con la biosfera en la cual vivimos, los ecosistemas, la naturaleza. Bueno, una primera constatación sería que el Estado moderno ha sido, permítanme simplificar un poco, inseparable del capitalismo y de su senda de desarrollo, ¿no? De la senda de desarrollo del capitalismo desde hace dos siglos. Ya digo que es simplificar un poco, pero para ir a asuntos importantes. Los estados precapitalistas eran otra cosa. Deberíamos precavernos, como señalaba esta mañana Juan Carlos Monedero, de esa ilusión que consiste en pensar que las mismas palabras designan lo mismo a través de la historia. Los estados tempranos no tenían nada parecido a los poderes reales con los que cuentan los estados, incluso los estados más débiles en el mundo actual, ¿no? Señalaban un par de estudiosos de este asunto británicos, decían: la debilidad de los estados agrarios tempranos tenía sus raíces en las limitaciones del transporte y las comunicaciones, en la escasez de recursos y en la ausencia de una infraestructura política o social capaz de facilitar la recaudación de ingresos y la movilidad de las personas. Lo que podríamos llamar, y permítanme que use un término que tiene resonancias pues más bien ominosas, la movilización total, la capacidad de movilización total de una sociedad por parte del Estado, y ya digo que el término es militar y tiene resonancias muy negativas, no se ha podido dar antes del siglo XX, ¿no? Ese tipo de estados pues no surgen antes del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, un detalle, nos referíamos a estas limitaciones, por ejemplo, en el terreno del transporte y de las comunicaciones. En el mundo agrario precapitalista, un buey que tirase de un carro con cereales tendría que comerse su propia carga al recorrer aproximadamente 500 kilómetros. No es más que un detalle, pero nos indica la naturaleza pues, de esas limitaciones, ¿no? Los dos politólogos británicos a los que citaba antes, que se llaman Hall e Eikenberry, pero vamos, no tiene mucha importancia el nombre, no hace falta que lo retengan, en cambio sí que señalan una distinción importante entre lo que llaman poder como despotismo formal, ese poder, por ejemplo, que reclamaban los estados absolutos o que querían ser estados absolutos, frente a la noción que usan ellos es capacidad infraestructural. Y decían, estos estados precapitalistas, por ejemplo, los estados primigenios cuando surgen en distintos lugares del mundo hace unos 5.000 años, estos estados, incluso si tenían un alto grado de despotismo formal, en cambio tenían una muy débil capacidad infraestructural y por eso dicen no eran más que débiles leviatanes, eran leviatanes muy débiles. Bueno, esta distinción, ¿no?, entre despotismo, lo que ellos llaman despotismo formal y poder infraestructural, nos remite efectivamente a una doble dimensión del poder que fue señalada por Spinoza, este gran pensador europeo del siglo XVII. Spinoza, en su tratado, un libro que vale la pena releer todavía hoy, que se llama Tratado Teológico Político, establecía una distinción muy parecida a la que ellos emplean para el Estado, Hall e Eikenberry. Él empleaba las dos palabras latinas de potestas y potencia, y ese es esa doble noción de poder nos sigue haciendo mucha falta hoy a la hora de pensar los fenómenos de poder. También la emplea
abundantemente. Esta mañana se refirió a él Juan Carlos Monedero, también la emplea John Holloway, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la raíz de eso, de esa categoría, es Spinoza. Podemos sintetizarlo como poder en cuanto dominación, a eso se refiere con potestas, o poder en cuanto capacidad. Cuando estos teóricos del Estado hablan de despotismo formal, están apuntando a ese poder como dominación, ¿no? Hay una autoridad que tiene recursos, en última instancia, pues la fuerza, la amenaza de castigo para conseguir que la gente haga lo que de otra manera no haría, eso es poder como dominación, pero luego tenemos como un concepto más amplio, que de hecho incluye como una subnoción, la de poder como dominación, la idea de poder como capacidad, poder capacitante. Se podría hablar, si quisiéramos emplear un lenguaje un poco periodístico, podríamos hablar de poder malo y poder bueno, con estas analogías que usan los periodistas, pues con la grasa mala y la grasa buena, o el colesterol malo y el colesterol bueno, ¿no? Bueno, con el poder nos pasa algo parecido. El poder capacitante sería el poder bueno y el poder como dominación sería el poder malo. El grave problema es que esas dos dimensiones del poder en la vida real aparecen casi siempre bastante mezcladas una con la otra, ¿no? Y bueno, pues los seres humanos, cuando luchan por su emancipación, intentan poner coto al poder como dominación, intentan no ser súbditos de poderes dominadores, y para hacer eso precisamente necesitan hacer acopio de ese otro poder capacitante. De hecho, esta noción anglosajona de empowerment, que ya se traduce en todas partes como empoderamiento, que es un neologismo que a mí no me gusta mucho, preferiría algo así como bueno, capacitación, poder capacitante, potenciación. Hay otras palabras en castellano un poco más, pero bueno, lo de empoderamiento pues ya parece inexpugnable, ¿no? Ha llegado a un... Bien, tenemos entonces esa doble dimensión del poder, que en el caso de los estados se puede traducir en los estados antiguos, pues en los estados absolutos, por ejemplo, pues en ese notable desarrollo del poder como dominación, y en cambio, si en esos mismos estados esa capacidad infraestructural no estaba muy desarrollada, como de hecho no lo estaba antes de llegar a los estados capitalistas, teníamos débiles leviatanes. Bien, les quiero llamar ahora la atención sobre un hecho de mucha importancia. En el siglo XX, incluso los estados que trataron de crear relaciones políticas y relaciones de producción no capitalistas, poscapitalistas, socialistas, que querían eso, han seguido compartiendo rasgos centrales del modelo capitalista de desarrollo. La primacía de la industrialización, la persecución del crecimiento económico a toda costa, la glorificación de esos conceptos bastante ambiguos que son los de modernización y de progreso, tal y como se fueron formando en el siglo XIX y se terminaron de acuñar en el siglo XX. Todo eso lo han compartido también esos otros estados y esos otros experimentos sociales que quisieron salir del capitalismo, distanciarse del capitalismo, han seguido compartiendo, sin embargo, esa matriz que, para abreviar, pues podemos llamar desarrollista o productivista. Y la gran mayoría de las familias políticas en la izquierda han sido netamente productivistas y desarrollistas, ¿no? Es verdad que ha habido también concepciones de un socialismo no productivista, pero si les digo algunos nombres posiblemente ni siquiera les suenen, o quizá algunos de ustedes sí, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque han sido corrientes dentro de esa izquierda, de esas familias de la izquierda mundial, han sido corrientes muy minoritarias, ¿no? Si hablamos de alguien como pues un William Morris, un escritor, político, activista, socialista comunista, digamos, de finales del XIX en Gran Bretaña, pues incluso les sonará más, si acaso, a los diseñadores gráficos, porque entre otras cosas William Morris pues fue también artista plástico y
desarrolló un gran trabajo intentando hacer avanzar, bueno, un movimiento en Gran Bretaña que se llamaba Arts and Crafts. Había todo un proyecto cultural, pues, de transformación de la vida cotidiana de la gente, de los trabajadores y las trabajadoras. Pues les suena más a esa gente que a quienes hoy estudian cuestiones, teoría del Estado o ciencia política, y sin embargo William Morris, pues, sería un precursor de lo que luego ya en el siglo XX hemos llamado ecosocialismo. O Walter Benjamin, a quien esta mañana evocaba Juan Carlos Monedero, pues también sería uno de esos hilos de un socialismo no productivista, pero eso ha sido muy minoritario, como les decía. Bueno, quien fue el maestro de ese maestro mío a quien se refirió Juan Carlos, Paco Fernández Güell, Francisco Fernández Güell, es una persona muy cercana, yo he trabajado mucho con él, es mi maestro, y su maestro fue Manuel Sacristán. Sacristán fue en España, pues, probablemente el pensador marxista más importante en el siglo XX, pero también fue uno de los pocos activistas y pensadores de la izquierda europea que supieron reconocer la importancia de las cuestiones ecológicas ya a comienzos de los años 70, lo cual era bastante excepcional, ¿no? En general, pues en esos momentos casi todo el mundo en la izquierda pensaba en la ecología como una suerte de distracción burguesa o como una herramienta del imperialismo para que los pueblos del sur, pues, no pensaran en lo que realmente tenían que pensar. Bueno, Sacristán fue de los que de entrada ya lo que entonces a veces llamaban nuevos problemas civilizatorios, porque se estaba también identificando lo que estaba ocurriendo como una crisis de civilización. Fue, ya digo, de los pocos pensadores lúcidos en la izquierda que desde el comienzo dijo: no, esto nos obliga a repensar muy a fondo algunas de los supuestos básicos de lo que han sido el pensamiento de la izquierda en el último siglo y medio, ¿no? Bueno, pues Sacristán hace ya muchos años, a comienzos de los años 80 del siglo XX, señalaba que el socialismo no debería perseguir los mismos fines que el capitalismo por otros medios, tenía que buscar otros fines. No bastaba con cuestionar los medios, había que cuestionar también los fines, ¿no? En un artículo del año 83, centenario de Marx, en el cual se preguntaba ¿qué Marx se leerá en el siglo XXI?, acababa sugiriendo: el asunto real que anda por detrás de tanta lectura de Marx y de interrogación sobre las lecturas de Marx, el asunto real que anda por detrás de tanta lectura, decía Sacristán, es la cuestión política de si la naturaleza del socialismo es hacer lo mismo que el capitalismo, aunque mejor, o consiste en vivir otra cosa. Ahí estamos cuestionando en un nivel profundo lo que muchas veces llamamos, pues, el modelo de desarrollo. Bueno, esto es bastante similar, me dirán ustedes, y con razón, a lo que viene advirtiendo, por ejemplo, aquí en Venezuela Edgardo Lander desde hace ya un tiempo, ¿no? En uno de los números de Comuna, esta revista, pues, propiciada por el CIM, que nos acoge, se preguntaba Edgardo Lander: cuando hablamos del socialismo del siglo XXI, ¿de qué estamos hablando? Si cuando hablamos del socialismo del siglo XXI estamos reproduciendo lo mismo, es decir, desarrollismo con una dependencia muy estrecha de las exportaciones de petróleo y de la renta que generan esas exportaciones, si cuando hablamos del socialismo del siglo XXI estamos reproduciendo lo mismo sin posibilidad alguna de que haya una ruptura con este orden civilizatorio, decía Lander, vamos mal. Decía, si el calificativo del siglo XXI ha de querer decir algo, tendría que querer decir una crítica, un cuestionamiento radical a este patrón civilizatorio. Tanto Manuel Sacristán como Edgardo Lander apuntan a esa idea. No basta con cambiar de medios, tenemos también que cuestionar los fines. Y me van a decir ustedes que eso es más fácil decirlo que hacerlo, y desde luego tienen muchísima razón. Hacer eso, pensar en términos de
cuestionar el modelo de desarrollo, hablar de otro patrón civilizatorio, es dificilísimo y a veces se diría que casi imposible. Pero incluso si es una tarea casi imposible, no podemos darle la espalda. Nos va en ello, literalmente, las posibilidades de vida humana decente en el planeta Tierra. Esa es la gravedad de la situación en la cual nos encontramos a comienzos del siglo XXI. Bueno, ante semejante tesitura, que es pues más bien abismal, se da una doble tentación, yo creo, para diferentes familias de la izquierda. Por una parte, tenemos la tentación del utopismo antropológico, ¿no? La idea, el resolver este asunto apelando a la creación de un hombre nuevo, que en el mejor de los casos tendrá también a una mujer nueva a su costado, lo cual en muchas de las versiones del hombre nuevo ni siquiera está garantizado, ¿no? Una mujer nueva como una igual. Utopismo antropológico, pero sin embargo, esta mañana también se refería a ello Juan Carlos Monedero, nos señalaba hace ya muchos años Bertolt Brecht, ¿no? El gran dramaturgo y poeta alemán. Decía Brecht, el hombre nuevo no es más que el hombre viejo en situaciones nuevas, ¿no? Y ahí hay algo profundo, no tenemos tiempo ahora en meternos en eso, pero una de las cosas que hemos ido aprendiendo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En distintas clases de estudios pues de psicología social y luego más recientemente también en neurociencia, una de las cosas que hemos ido aprendiendo en estos decenios últimos es el enorme peso que tienen los contextos. Ya, quiero decir, no es una idea nueva, también lo han apuntado pues sociólogos, por ejemplo, distintos investigadores, pero ahora tenemos como datos nuevos para apoyar eso, el enorme peso que tienen los contextos de la acción humana para la propia acción humana, ¿no? En muchas ocasiones actuamos no tanto en función, aunque nos imaginamos que es así, no tanto en función de nuestros valores o ideales más queridos, sino en función de los contextos en los cuales nos encontramos, ¿no? Eso es una razón para tener cuidado con esa tentación del utopismo antropológico. Y luego una segunda tentación pues es lo que podríamos llamar el pragmatismo desarrollista, ¿no? En muchos lugares hemos visto cómo dirigentes y planificadores socialistas de manera muy clara se han limitado a ese tratar de hacer lo mismo que el capitalismo, aunque mejor, si es que se puede, y luego resulta que encima pues muchas veces tampoco se puede, ¿no? La verdad es que en el desarrollo pues de bienes de consumo o en un tipo de innovación tecnológica de ritmo exagerado, el capitalismo es bastante difícil de superar. Bueno, yo diría que hay que desechar esas dos tentaciones. Ni el utopismo antropológico ni tampoco el pragmatismo desarrollista nos sirven a comienzos del siglo XXI. Si desechamos esas dos ideas, si tenemos la idea de una transformación profunda, muy profunda, ¿no? Hemos hablado de cambio de patrón civilizatorio, pero al mismo tiempo pues no hay tampoco, no nos dejamos ir a soluciones de varita mágica y tenemos presente pues la enorme dificultad que lleva consigo las transformaciones de las sociedades concretas de la gente real en el estado en que somos. Ahí hay un chiste que suele contar Zygmunt Bauman, un gran sociólogo polaco-británico, ya muy mayor, pero que sigue lúcido, lo cuenta en alguna ocasión. Dice, es un chiste irlandés, y entonces en un pequeño pueblo, en una aldea en Irlanda, en España decimos, no sé si lo dicen ustedes, en el culo del mundo, en un lugar muy alejado. Sí, también aquí, bien. Pues está este caballero en una aldea muy, muy alejada, ¿no? en la Irlanda profunda, y entonces ahí, encima de una valla de piedra, pues está sentado un lugareño, y este hombre le pregunta, perdone, ¿me podría decir cómo se va desde aquí a Dublín? Y el otro le mira así un par de veces, de arriba abajo, y le dice, bueno, si yo fuera usted y quisiera ir a Dublín, no empezaría desde aquí.
Y bueno, pues efectivamente nos gustaría, para llegar a Dublín, nos gustaría poder salir de otro lugar más favorable, ¿no?, con mejores conexiones con la capital, pero uno está donde está, es de donde tiene que partir. Con lo cual, acaba diciéndose uno, bueno, pues entonces la vía de avance para un socialismo del siglo XXI tendría que tratarse de algo así como un desarrollo gradual de nuevas instituciones, de nuevas formas económicas, de nuevas relaciones sociales. Habría que desechar probablemente la tentación que en alguna ocasión histórica, ya lo saben ustedes, pues ha causado grandes daños, desechar la tentación de un gran salto adelante. En general, pues las experiencias de gran salto adelante en el siglo XX no acabaron muy bien. Tendríamos que hacer pie probablemente en esa noción de poder capacitante y tratar, como sé que se proponen en Venezuela, pues de ir ampliando ese poder capacitante de ese bloque social que puede llevar adelante una transformación revolucionaria. Y aquí, sin embargo, nos encontramos, incluso si hemos llegado hasta ese punto, nos encontramos con una paradoja que tiene quizás su punto de tragedia, y es que esa noción de digamos, de lo difíciles que resultan los avances históricos, de los avances que van acompañados muchas veces de retrocesos, de todo lo que hay que pagar para progresar un poco, y la idea de un largo plazo, ¿no? Ese ha sido el consuelo muchas veces de los derrotados en las luchas históricas por la emancipación, ¿no? En una de esas grandes luchas, una de las que abren la Edad Moderna, las guerras de los campesinos en Alemania a comienzos del siglo XVI, recordaba Bloch, el pensador marxista alemán, una de las canciones de estos campesinos alemanes que se alzaron contra el orden feudal y religioso de esa época, y fueron derrotados y masacrados en varias batallas y luego en una represión feroz. Recordaba Bloch cómo algunos de esos combatientes que volvían a sus aldeas campesinas cantaban una canción que, traducida al español, viene a decir: vencidos, derrotados, regresamos a casa, pero nuestros nietos pelearán mejor. Geschlagen ziehen wir nach Haus, die Enkel fechten's besser aus. Regresamos derrotados a casa, pero los nietos combatirán mejor. Y ese ha sido, pues ese nexo entre esos tiempos largos de la emancipación, si se quieren, han sido también un lugar donde reposar, donde descansar un poco a lo largo de los siglos. Bueno, hoy tenemos ahí una especie de paradoja trágica, porque no tenemos, ahora voy a ir enseguida a ello, si miramos hacia los niveles más básicos de relación entre nuestras sociedades, las sociedades industriales más o menos desarrolladas, y la naturaleza, esa idea de largo plazo tenemos que cuestionarla. O sea, hoy nuestra sospecha trágica es que quizá no tengamos ya tiempo para equivocarnos, ni tiempo para ser derrotados y volver a alzarnos, ¿no? ¿Podemos permitirnos ir despacio?, nos podríamos preguntar. Bueno, pues todo indica que no, con lo cual estamos en una situación bien difícil. Leía en una entrevista que apareció, un reportaje que apareció en España en 2010 sobre Cuba. En ese reportaje decía un ciudadano cubano: lo que se nos viene encima es mucho con demasiado. En 2010 se estaba refiriendo a la perspectiva de cambios económicos en Cuba, y decía, esto es lo que se nos viene encima, es mucho con demasiado. Bueno, lo que en el plano mundial se nos viene encima sí que es mucho con demasiado. El final de la era del petróleo barato, y sé que eso, pues en un país como Venezuela lo pueden considerar más bien con ilusión, el que se acabe la era del petróleo barato, y sin embargo es una señal muy ominosa, porque lo que quiere decir es que
la base energética fosilista, primero carbón, luego petróleo y gas, sobre la cual se han montado las sociedades industriales, está cambiando de fase. No es que se acabe el petróleo, sino que, bueno, no tengo tiempo para desarrollar toda esta cuestión del cenit del petróleo, el peak oil, pero nos estamos aproximando a escala ya mundial, no solamente local o de países, a ese momento en el cual habremos consumido más de la mitad de las reservas mundiales de petróleo, y a partir de ahí se entra en una fase diferente, con un potencial de desestabilización mundial enorme. El calentamiento climático o la hecatombe de diversidad biológica, solamente esos tres fenómenos tienen dentro de sí el potencial de una desestabilización de todas las sociedades del planeta que puede llevar a situaciones de colapso, ¿no? Ese es, por desgracia, el horizonte ante el cual estamos hoy. Y estamos en una cuenta atrás. Mientras estamos hablando aquí, reflexionando aquí, conversando aquí, pues el tic-tac con el cual van aumentando las partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera de nuestro planeta sigue funcionando ese tic-tac, ¿no? Decía una notable científica, la que fue científica jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos, o sea, alguien verdaderamente en la cúpula de ese sistema científico estadounidense, Sylvia Earle, una oceanógrafa, decía: es la primera vez que tenemos capacidad científica para entender los riesgos que sufre el planeta, pero tal vez la última para solucionarlo. Y creo que las cosas van por ahí. Efectivamente, sabemos mucho más de lo que nunca hemos sabido, pues, sobre la dinámica de nuestro planeta Tierra, ¿no? Eso que los investigadores de distintas disciplinas han agrupado bajo el rótulo de ciencias de la Tierra, ¿no? Una noción, pues, que ha aparecido ya a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, pero quizá ya no tengamos mucho tiempo para evitar lo peor. Tenemos ahí dos enormes problemas. Antes les decía, bueno, el Estado moderno es en realidad el Estado capitalista moderno, también es el Estado fosilista moderno. No se puede pensar el capitalismo con independencia de la base energética que le ha permitido desarrollarse. El capitalismo se ha podido desarrollar gracias a un enorme subsidio natural en forma de combustibles fósiles, que es una riqueza, digamos, biológica transformada en hidrocarburos fósiles en un proceso que ha durado muchos millones de años, y es una herencia, digamos, esa riqueza fósil, una herencia única. Una de las razones por las cuales estoy seguro que nos juzgarán con enorme severidad las generaciones del porvenir, suponiendo que la historia humana en este planeta no acabe mal en los tiempos difíciles que vienen, una de las razones por las cuales seremos juzgados muy severamente es por haber dilapidado esa enorme riqueza, esa herencia de cientos de millones de años de vida en el planeta, haberla dilapidado como lo hemos hecho en el siglo XX.